Bueno, entonces, si les parece, ya vamos iniciando. Franco, si vos estás... Sí, estoy todo perfecto. Perfecto, bueno. Entonces volvemos a agradecerle a Franco Richeri que haya aceptado la invitación para esta primera charla del ciclo de Casos y Casas. Y empiezo presentando a los autores de la Casa La Juanita, que es la que vamos a escuchar hoy la presentación. Bueno, el que nos acompaña es Franco Richeri, que es egresado de la FADU de la UBA, y también fue docente tanto en FADU como en la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la Universidad de La Plata, y también fue profesor invitado en la FADU UDELAR en Uruguay. En 2011 él estableció el estudio Fram Arquitectos junto a su socio Agustín Mendiondo, y su socia, Delfina Riverti, es arquitecta, también egresada de la UBA, donde también fue docente entre los años 2013 y 2020, y ella realizó prácticas y colaboraciones en las oficinas de Carolina Pedroni en Uruguay, de Mariano Clusellas y de Matías Klotz, y en 2013 fundó junto a Santiago Pasalacqua el estudio NU, un estudio focalizado en diseño y construcción de elementos vinculados al habitar. Desde 2019, Delfina y Franco están radicados en Punta del Este, donde asociados a Carolina Pedroni desarrollan proyectos de diversas escalas, entre los cuales están bueno, la casa donde recién contaba Franco que están viviendo, y también la casa en La Juanita, que es la que estamos estudiando. Así que, Franco, cuando vos quieras, estamos listos para escucharte. No, genial. De nuevo, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿ahí se ve la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, un poco, de nuevo, agradecerles y sobre todo que nuestro trabajo sea de interés de estudio, que eso siempre es como llamativo, porque la verdad que las casas nosotros las proyectamos en algún punto pensando en los clientes, en los propietarios y en cómo las van a vivir y que después trascienda, o sea, que eso trascienda, o sea, hay como dos momentos. Primero, cuando la casa está habitada y ya deja de ser un proyecto y se convierte en un hogar, que es algo que nos interesa mucho, y después cuando pasan estas cosas que se convierten como en caso de estudio, así, que suena como un poco demasiado, pero es algo muy lindo y en lo que podamos ayudar o aportar para que sea más interesante y rico el ejercicio, encantado. Ludmila ahí decía, nosotros estamos radicados ya hace 3 años en Uruguay. Particularmente para mí la historia con Uruguay empieza, o sea, la historia profunda empieza en ese momento o un poco antes cuando fuimos a esta casa, pero Delphi pasó gran parte de su vida acá y se crió acá. Y parte de ese combo es Carolina, que es su madre y nuestra socia, con quien estamos desarrollando varios proyectos en este momento y que fue parte del proyecto de la Juanita, no en el proyecto, pero sí en la dirección de obra y mucha de alguna manera del know-how constructivo, técnico y de soluciones está desarrollado dentro del estudio uruguayo. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que es como el primer momento en el que empezamos a trabajar los tres juntos, más allá de que ellas dos trabajaban hace tiempo, pero fue como una prueba piloto para ver cómo funcionábamos juntos. A partir de ahí, desde el 2019, estamos desarrollando todos los trabajos juntos y bueno, es un poco lo que les voy a contar. La Juanita para los que no lo conocen, es un balneario al este, Punta del Este, muy cerca de José Ignacio, es como de los pocos lugares que quedan cerca de José Ignacio que no está tan explotado o tan genificado, o sea, donde el valor de la tierra no es tan alto como en José Ignacio, que quedan muy poquitos lotes. Es básicamente un bosque, se puede ver ahí en esta imagen digital, es un bosque de pinos que obviamente no son autóctonos, pero que le da muchísimo carácter al lugar. Y el terreno donde está implantada la casa es un terreno que está casi en el límite entre lo que es si quieren, la parte de pueblo más seca, no más seca, pero más sin vegetación y bosque. Entonces era como un terreno en el bosque. Hay una particularidad que es una casa que proyectamos para mis padres,
No sé por qué reboto, no sé si escuchan que reboto, ¿soy yo? Sí, por favor, a los estudiantes verifican que estén muteados sus micrófonos, por favor. Perdón, pero cada palabra que decía rebotaba con medio... No, sí, nos entra ruido también al resto de más así. Bueno, es una casa para mis padres que en principio fue pensada como una casa de veraneo, o ni siquiera de veraneo, una casa para tener lugar donde venir en algún momento. Me parece que ya se dan cuenta que nosotros íbamos a venirnos para acá. Y con el tiempo y con el paso del proyecto, de las decisiones, de la construcción, y una vez que estuvo terminada, bueno, mis padres viven ahí hace ya 4 años, no se pudieron por medio, quedaron anclados en La Juanita. El terreno, además de estar de la particularidad del bosque y de algunos pinos que estaban particularmente dentro del terreno y sobre todo como en el entorno, es un terreno que básicamente era un médano o una duna, o sea, era pura arena, más allá de alguna vegetación que tenía superficial, era era un médano que tenía una diferencia o un desnivel muy grande. Este punto acá abajo esto acá es la calle, y este era el punto más bajo, que tiene una diferencia casi ahora no me acuerdo bien, pero eran 2,5 metros entre 3 puntos y el punto más alto del terreno, que era una particularidad que nos parecía como determinante, porque no teníamos intenciones de mojar la tierra, de rellenar. O sea, acá pasa mucho en terrenos de este tipo, que incluso antes de venderlos se rellenan para mejorar las potenciales vistas al mar, que es algo que nosotros tenemos que trabajar todo el tiempo, porque cada cliente que se compra un terreno, por más cerca, lejos que sea del mar, tiene como una aspiración de poder mirar, y esa aspiración cotiza hasta en los alquileres, o esa posibilidad de mirar el mar cotiza en los alquileres. Entonces nosotros decidimos, en primer lugar, dejar el terreno como estaba para no modificarlo y sacarle de alguna manera provecho a esa pendiente. Tenía otra particularidad, que el norte, o la buena orientación, estaba hacia la calle, y hacia atrás estaban las vistas al mar. Eso pasa mucho en los terrenos acá en las calles sureste, que, o sea, en realidad pasa todo el tiempo, que la vista no coincide con la orientación, y entonces esas casas que están pensadas para verano, para mirar exclusivamente el mar, después durante el año se vuelven casi inhabitables. Hoy en día, con toda la migración que hubo al balneario, y muchísimas familias que se quedan a vivir todo el año, o sea, hay como una puesta en crisis de casas que directamente son freezers en invierno. Entonces, como nosotros hacemos un esfuerzo todo el tiempo de proyectar y trabajar en casas que no son solo para la primera quincena de enero, sino que son casas para vivir todo el año. Y la primera decisión que tomamos respecto de estas condiciones del terreno fue de plantear un nivel cero, o una planta baja que estuviese incluso por sobre el nivel más alto del terreno. Tomamos esa decisión ya sabiendo cuál era el sistema constructivo que íbamos a usar. Como habrán visto, la casa está construida casi al 100% en madera, y por lo tanto era necesario despegarla del suelo para evitar que la estructura esté en contacto con la humedad y en contacto con la tierra. O sea, salvo los apoyos puntuales que tiene la estructura, la casa está completamente levantada. Entonces generamos esa nueva plataforma que estaba a 50 centímetros por sobre el nivel más alto. La segunda decisión, y en este caso volumétrica, tiene que ver con desfasar, en realidad desfasar no, primero agrupar programáticamente en 2 volúmenes. El programa era muy simple, era una casa que tenía que tener 2 dormitorios. Como les decía, iba a funcionar como casa de verano, pensando que podía haber invitados, podía venir mi hermana, podía yo vivir en un momento, y una habitación para mis padres que fue un poquito más privada. Entonces lo que hicimos fue dividir el programa en 2 volúmenes: un volumen más bajo, que es el que está al fondo y que tiene estar, comedor, cocina, y un volumen más alto que está adelante, que es el que nuclea los 2 dormitorios y los baños. Y lo que hicimos fue desfasarlos de tal manera de que el volumen de atrás tuviese llegada al sol y tuviese como algún tipo de expansión hacia el norte, que sí tenía que estar resguardada de la calle, porque es
es un contexto completamente suburbano, hay movimiento y más que nada en verano, entonces no, mis padres no tenían intenciones de estar como tomando sol, mirando la calle o almorzando en la calle. Esto al mismo tiempo lo que nos ayudaba era a pensar cómo podían ser esas vistas al mar, que en ese momento y cuando proyectábamos no teníamos certeza de cuánto se veía el mar, porque entre la vegetación que la verdad que el terreno, o sea, no está en primera línea, está a 400 metros del mar, tampoco teníamos un dron y habíamos intentado subirnos a una escalera, pero los pinos tapaban todo, entonces igual está una intención volumétrica de que las posibles vistas del dormitorio de arriba no se vieran como interpuestas por el volumen común que es más bajo. Entonces, en ese sentido también toda la volumetría y la decisión de hacia dónde van las cubiertas, cómo son los faldones de las mismas, era para que también el dormitorio principal estuviese viendo el techo del volumen más bajo. Todas esas decisiones volumétricas, o sea, se chocan o se cruzan con una decisión en planta, que es que la planta baja es puramente pública porque tiene el espacio común y ese dormitorio comodín, y la planta alta es exclusiva para el uso en ese caso, los propietarios que eran mis padres. Las plantas, me imagino que ya las vieron y si las redibujaron están hartos, pero un poco esto es para mostrar cómo era la pendiente. Acá se ven las cotas de nivel del terreno, y entonces la planta baja o la planta cero del terreno es puramente pilares de madera, que son unos pilares de 8x8 de Mazarandúa, que es una familia, no es lapacho, pero es una madera bastante dura y que está, o sea, que tiene como muchas cualidades similares al lapacho. Entonces son todos esos pilares o como palafitos de madera. Esta sí es la planta cero de la casa, que no creo que haga tenga mucho sentido que se la acepte, pero donde se justifica un poco ese desfasaje de volúmenes para tener esta galería al norte que hace bien las veces de llegada. Y la planta alta con el dormitorio principal, que tenía, más allá de ventanas que iban como apuntando a los pinos y a las distintas orientaciones, tenía esta ventana que era como la que potencialmente buscaba la vista al mar. Los dibujos y tal vez si es representación les sirve como anécdota, estos son todas modelos, maquetas, perspectivas, axonométricas que fuimos haciendo a lo largo del proceso de proyecto. No es que son dibujos hechos para después comunicarlo o representarlo, sino que todas estas maquetitas donde se ven todas las piezas y todos los layers que componen la construcción nos sirvieron en algún punto para diseñar, pero también luego para computar, para tener claros los encuentros. Hay algo que dice Delphi todo el tiempo de trabajar en madera, y ella trabaja hace incluso más tiempo que yo en madera, que obliga como a una sinceridad constructiva muchísimo mayor que cualquier otro tema constructivo, y eso quiere decir que no hay encuentro que no se vea, ¿no? Es muy difícil tapar malos encuentros o redefinir encuentros en obra, porque son piezas lineales, concretas, que no se pueden maquillar, no se pueden revocar y no se pueden esconder. Entonces, estudiar cada uno de esos encuentros, obviamente muy apoyados en la modulación y como en las propias lógicas del sistema cognitivo. Esta es una casa que está completamente modulada en base a la medida de las piezas de madera estándar, entonces hay como todo ese ritmo que se ve tanto en el lenguaje exterior como en el interior, tiene que ver con los 2 pies, que es como una medida estándar. Los japoneses vienen en 4x8, la madera viene o sea, en longitudes múltiplos de esos 2 pies, entonces es como que estamos muy cerrados para resolver y para todas las decisiones de la obra. En estas dos axonométricas se ve cómo la casa toma la pendiente, bueno, no toma, la pendiente natural del terreno se mantiene y la casa plantea ese nuevo cero elevado. Un poco esto es lo que decía, esta es la diferencia, la altura, que lo importante era que las piezas estructurales principales, que son esas dobles vigas de 3x8, estuviesen separadas para que no estuviesen en contacto con el cero.
esta es un poco la relación. Aprovechamos también esa diferencia en el terreno para que en este punto entrasen los autos y fuera un lugar donde acceder. Hoy, con el tiempo, todo el lugar que quedó abajo de la Galería del Norte, que era un espacio de alguna manera que estaba presente porque el terreno así lo permitía, hoy se convirtió en un taller para mi madre, así que con eso tiene que ver esa casa de veraneo que al final en vivienda permanente fue mutando de alguna manera en algunos sentidos. Esa es un poco la secuencia estructural y creo que lo importante, más allá de qué es cada capa, es entender que al construir madera es una superposición de capas que van alternando sentidos, ¿no? Y entonces nosotros lo que teníamos como premisa es que, en realidad no solo en este proyecto, pero en general, es que al trabajar en madera, que la madera no sea solo un revestimiento, sino que la madera o sea, se entienda como sistema constructivo y al mismo tiempo como lenguaje, como expresión. Entonces, eh, la expresión final de la casa todo el tiempo refiere a esa modulación interna y a cómo se fue construyendo, y las capas tienen una lógica no solo estética, sino, ¿cómo se llama?, material y constructiva, ¿no? Porque muchas de esas actividades que aparecen tienden a rigidizar un poco los revestimientos y ayudar a que todo el sistema funcione como una trama completa. Estas fotos me pareció que estaba bueno si las veían, porque son fotos que no están, o sea, salvo en alguna charla que hemos dado, no están pegadas, son fotos caseras tomadas en obra, pero para entender un poco cómo fue el sistema. Este era el terreno tal cual estaba, o sea, nosotros sacamos la primera capa que esta arena no es arena de relleno, sino que es la arena propia del terreno. Y estas son las fundaciones, que son fundaciones puntuales que están arriostradas. O sea, cada una de estas platinas de esta C de acero inoxidable va a tomar una de las columnas. Y esos son apoyos puntuales que están arriostrados por estas vigas, que son simplemente vigas como para que si se movía en algún momento el terreno no se ¿cómo se llama?, no se desbalancee la estructura. Lo importante, estas planas de acero inoxidable son como de alguna manera la transición entre, o sea, el contacto de la madera con el suelo, y son de acero inoxidable porque por la cercanía al mar y por lo salitroso que es el clima acá, es imposible pensar en aceros que no sean inoxidables. Esto, si fuese así común, no duraría ni 5 meses, así que son piezas como diseñadas a medida para tomar cada una de las columnas. Este momento es cuando está planteada la estructura principal, que son esas columnas de 8x8 que están cruzadas por dobles vigas de 3x8, y este tabique de bloque de cemento, que es la única parte de la estructura o de toda la casa que no es madera, que servía primero como tabique sanitario, sobre todo para orientar la construcción. Es importante en construcciones en madera de altura. Piensen que esta casa tiene desde este nivel de tierra hasta 11 metros, o sea que es como un pequeño edificio de madera. O sea, necesitan un arriostre, y este tabique es el que hace arriostre. Me acuerdo de anécdota, que cuando empezamos la construcción, los vecinos estaban convencidos de que iba a haber una chimenea gigante, porque no entendían qué hacía esa pared, y bueno, esa pared hoy no se ve porque está, salvo acá abajo que está pintada de negro, después queda metida dentro de los paneles de madera. Esta imagen ya se ve, o sea, entre la imagen anterior y esta deben haber pasado como mucho 2 meses, o no sé si fue menos de 2 meses. Este es el esqueleto de la casa, que básicamente es como una construcción en wood frame tradicional, con soleras y montantes cada 2 pies, y algunos refuerzos de madera dura, como pueden ver las vigas que arman los entrepisos y que arman las cubiertas. El resto es todo en pino, en este caso creo que era pino con tratamiento CCA. Y acá lo importante es que ya empieza a aparecer como esa modulación y el ritmo de que después va a verse expresado como en la casa terminada. Para que vean cuán literal fue lo de dividir volumétricamente el programa, es que se construyeron en paralelo los dos cuerpos, y el puente que los une se construyó
una vez que estaban terminados, y lo vino a hacer otro equipo de carpinteros, porque había un equipo de carpinteros de obra general y otro equipo de carpinteros para como detalles más que requerían más perfección, y otro equipo de carpinteros que hacía lo que era equipamiento, mobiliario, puertas. Hubo 3 equipos trabajando. Este es el momento en el que aparece un nuevo layer, una nueva capa, en este caso superficial, que son las placas de fenólico. Y acá algo que nos parece siempre como interesante es que las ventanas dan la sensación que están puestas arbitrariamente y no coinciden con, o que están puestas como para mirar algunos puntos, y que su medida, su dimensión no está agarrada de nada, pero en realidad esas ventanas están siempre teniendo en cuenta cómo es esa modulación, y los fenólicos, y se ve un poco, no sé si ven la foto, pero siempre no hubo casi desperdicio de fenólicos porque todos están agarrados dentro de esa modulación. Cuando vuelve a aparecer un nuevo layer, que es este de las clavaderas para el revestimiento, de nuevo toma sentido la ubicación de esas ventanas, y es importante también entender que esas ventanas se pusieron, o sea, a medida que se iba avanzando, más allá de que nosotros sabíamos las dimensiones, todas las alturas superiores y alturas de umbral están definidas según el revestimiento, que no hubiese cortes en las tablas, ¿no? O sea, es como que eso es un trabajo en conjunto con los carpinteros, que los carpinteros, a medida que van avanzando, saben dónde van a tener cortes, ¿no? Y hacen como si fuese un replanteo de revestimiento, o replanteo de estructura, y van sabiendo, o sea, en dónde conviene arrancar, dónde conviene poner para que no haya cortes y para no llegar con tablas muy finitas a distintos puntos. Acá no sé si a ver, en este anterior tal vez vieron que también es una de las piezas importantes, y que el estudio trabaja muchísimo en la ingeniería, en perfeccionarlas, sobre todo tal vez con una prioridad no estética, sino de resolución de problemas, o no resolución de problemas, sino de anticipar problemas y posibles entradas de agua. Entonces, todos estos marcos de madera que se ven, que son marcos que nosotros le decimos cubremochetas, son marcos diseñados a medida para tomar el espesor completo de la pared, y para también absorber ya sea vidrios fijos o carpinterías de aluminio en este caso. Entonces tienen rebajes hechos a medida con el perfil de aluminio que se va a utilizar para que todo encaje perfecto. De esto Delphi estuvo trabajando en detalles uno en uno, mano a mano con los carpinteros, dependiendo si la ventana era de abrir, si la ventana era oscilobatiente, o sea, si iba a tener vidrio fijo, cómo eran todos esos encuentros para que estos marcos pudiesen absorber, y sobre todo pudiesen ser herméticos a lo largo del uso de la casa. También están diseñados para que después, cuando aparezcan estas verticales, casi pasen desapercibidos. De nuevo vuelve a aparecer otra de las capas superficiales, en el caso del revestimiento, y ¿cómo se llama? Aparece de nuevo, que desaparece ese ritmo, que a posteriori va a estar completo. Esto es un revestimiento en pino Wolmané. Es un pino, o sea, en realidad es el único pino tratado que conseguimos acá, o por lo menos acá se fabrica. Se produce sin arsénico, es un tratamiento dentro de todo no invasivo. Y acá hubo mucho trabajo en pruebas con pintores y pruebas en obra de tratar de que se mantenga beta, más allá de que queríamos que sea negro, y que tiene como una protección con aceite quemado para que dure a lo largo del tiempo. O sea, queríamos hacer un esfuerzo que la beta se notara todo el tiempo, no solo en el pino exterior, sino también en el interior. Generalmente usamos maderas de distintas especies, distintas durezas y obviamente distintos tonos, y no le tenemos miedo a eso. No es que pintamos todo blanco o pintamos todo negro para unificar, sino que encontramos en la variedad de la madera como la calidez para la construcción. Estas ya son imágenes obviamente de la casa terminada, pero de nuevo, o sea, alguna vez me dijeron o alguien comentó
de si hacían faltas las verticales esas de madera. Esas verticales son de madera dura, toman, o sea, es la misma madera que la madera de la estructura, más arandúa, y obviamente cuando uno ve todo el proceso, están agarradas de esa modulación, pero además tienen un sentido que es el revestimiento de pino. El pino es una madera muy blanda, por lo tanto en el tiempo tiende a revirarse y a moverse, y estas verticales el sentido que tenían es arrastrarla y rigidizarla de alguna manera. Entonces hoy en día, ya que el pino obviamente sufre el paso del tiempo, no quiere decir que haya que cambiarlo, pero sí lo demuestra. En muy poquitos lugares está revirada, solo en algunas puntas, por ejemplo, como las aristas, estas aristas que se dejaron vivas, que sabíamos que era muy probable que quedaran, o sea, que sufrieran como los movimientos. Después el revestimiento está impecable. Esto es lo que les decía de este espacio que está hoy debajo de la galería, que estaba debajo de la galería, hoy está ganado como pequeño hotel, y acá de nuevo hay decisiones no desde lo material, pero desde el tratamiento. Todo lo que es estructura y todo lo que son perlas, y la galería, si bien es la misma madera que las verticales de Masarandúa, está dejada sin tratar, por lo tanto, ya en las fotos se ve un poco más gris, o es completamente gris, y en cambio estas verticales mantienen un poco el color original de la madera porque se protegieron con una laca. Esto era para reflejar dos cajas apoyadas sobre estas patas o esta estructura. Estas fotos son, ahora cada vez que las veo, es una casa que visitamos mucho porque es de mis padres, obviamente, y entonces las casas, las fotos sin vegetación me llaman la atención, pero acá se ve un poco el encuentro entre este conector y los dos volúmenes. Como les decía, fue bastante interesante porque esto se diseñó, el puente se diseñó casi como un mueble. Esto también, que tuvo Delphi, particularmente esto Delphi lo diseñó mano a mano con uno de los carpinteros, porque eran unos encuentros bastante complicados para cómo resolver que no entrase agua por este techo y paredes. Y es casi como si fuese, no sé, diseñar una biblioteca, además de biblioteca, ¿no? Pero diseñar una biblioteca como Acá se puede ver un poco cómo esos marcos, esas cubremochetas, aparecen algunos detalles que tienen que ver con las aislaciones, como esta piecita de acero inoxidable que hace las veces de goterón, o para que no caiga agua de condensación por sobre las ventanas. Acá se ve un poco mejor lo de los tonos de la madera y cómo esta madera es exactamente la misma que la del piso y exactamente la misma que la de la pérgola, o sea, acusa el paso del tiempo de otra manera porque está protegida. Los decks y la estructura ya están completamente grises, que también es parte de entender cómo la madera funciona en el tiempo, y sobre todo entenderlo no por una cuestión estética, sino entenderlo por cómo se va a comportar en el tiempo y cómo tomar decisiones en base a eso, ¿no? Nosotros generalmente todas las piezas que tienen que accionarse, que se tienen que mover, ya sea puertas, ventanas, o en este caso las verticales, porque sabíamos que en algún momento se iban a tener que sacar para cambiar alguna tabla, las protegemos para que no envejezcan, o sea, tan rápido. En cambio, los decks y piezas estructurales que están expuestas, que van a estar expuestas así toda la vida, se dejan tal cual, porque si no, al protegerlas supondría estar todo el tiempo, o cada 1 o cada 2 años, no sé, lijando y laqueando de vuelta. Tampoco es algo que hagamos todo el tiempo, ¿no? Esta imagen, les decía lo del pino, que es exactamente el mismo pino que afuera, pero en este caso blanqueado, y esto es solo agua, 50% agua, 50% pintura blanca. De nuevo, muchísimas pruebas para que se viera la veta y dar con el punto justo entre blanco y madera natural. Acá se ve un poco esa combinación de distintos tonos, distintas texturas. Hay maderas con más nudos, maderas con menos nudos. Piso en este caso es un pinotea
americano, que es un pinotea en aspecto similar al pinotea que se puede encontrar en muchos de los PH de Buenos Aires, pero son deforestaciones controladas y mucho más rápidas, por lo tanto no es tan duro, pero tiene algo de esa calidez y de esa beta que lo hace muy lindo. Acá se ve un poco la relación con esa galería y Delphi bajando en la escalera, como demuestra que estar en la planta baja, que es el lugar común elevado, la relación con la calle no es tan directa o tan compleja. Esta estructura que se ve, que son los cabios principales, es lo que les decía de esas pocas piezas de madera dura que hacen, que están puestas en alguna manera en lo que es la estructura, ¿no? Nosotros hicimos en realidad hacemos generalmente como un balance todo el tiempo las maderas obviamente son maderas mucho más caras y que tienen mucho más impacto ecológico, que su uso tiene mucho más impacto ecológico, entonces hacemos como todo el tiempo un balance de dónde utilizarlas y dónde y donde no son necesarias usamos maderas blandas como el pino, el eucalipto, o sea, maderas de forestaciones controladas. Esta es la relación entre ese puente y la biblioteca. El azul era porque primero hay muchas casas, tal vez no tanto en el este, pero sí en la península, en la punta de esas casas que tienen como ese azul entre Mediterráneo, no sé qué, queríamos retomar algo de eso y sobre todo mi madre tenía como esa imagen del azul y creo que en algún momento quería pintar la casa de azul, bueno, la convencimos de que el azul estuviese presente, pero que fuese una pieza en sí misma y que de alguna manera como termina de atar los dos volúmenes de la casa. Este es el dormitorio de la planta baja, que lo pensamos tal cual como un comodín. En ese momento tenía el mat de yoga y una bicicleta. Hoy es un dormitorio, en algún momento fue el taller que está abajo, fue este dormitorio, fue este espacio, entonces es como que va cambiando. Es un dormitorio bastante simple, pequeño, pero esta relación de su propia escalera para bajar al terreno y casi como esa independencia que tiene, que esto tratamos de durar tiempo en las casas de verano en las que uno no tiene que entrar sí o sí por una puerta principal, sino que se puede ir moviendo y es como que la dinámica cambia según el uso. Esta foto del dormitorio lo que muestra es algunos detalles que son tal vez muy específicos de la construcción, pero en ningún momento aparece ni un zócalo, ni una cantonera, no hay ninguna pieza que tenga que esconder algún encuentro mal, o sea, no mal resuelto, pero sino mal cortado. Todo el revestimiento está cortado exactamente a medida, con una buña milimétrica abajo y una arriba, y esto es obviamente un esfuerzo para que así sea, pero también una capacidad de ejecución del equipo de carpinteros porque es fácil pedirlo, no es tan fácil hacerlo, ¿no? En este dormitorio que tiene techo plano es incluso más fácil que en los inclinados, ¿no? Donde están cortadas cada tabla a medida. La escalera que comunica con el dormitorio superior y acá de nuevo, o sea, algunas sutilezas de pensar que sea el mismo piso el que compone la escalera o cómo era revestir. En este caso es el único punto en el que la casa tiene paredes interiores de doble altura y cómo era la división o si quieren cómo hacer para revestir sin que se noten las uniones de tablas, porque las tablas obviamente no tenían 8 metros de altura, y también acá hay, si quieren como excusa para contar otra cosa, las tablas de pino no vienen tan angostas, porque como les decía, el pino tiende a revirarse, entonces es imposible pensar una tabla de pino de 2 pulgadas de ancho, por lo menos de machimbre. Esta es una tabla de 4 pulgadas que pedimos específicamente al corralón que la maquinara al medio con una buña de la misma medida que la buña del machimbre, entonces para dar esa sensación de tablitas mucho más finas. Son, tal vez es un embole lo que digo, pero como cuestiones muy propias de la obra y de definir, de definir cosas puntuales, pero creo que
lo interesante es que no son decisiones exclusivamente de proyectos, sino que tienen que venir acompañadas de entender cómo se maquina el material, de hablar mano a mano con la barraca y ver qué se puede y qué no se puede. Acá pasa mucho que uno va a comprar madera, va a comprar machimbre con el frente inglés, frente pecho paloma, frente, o sea, son unos machimbres así con unas curvas horrendas. Esto es como lograr un diálogo que obviamente es un diálogo que arrastra el estudio de Carolina hace mucho tiempo, pero lograr ese diálogo para ir en pos. Yo me acuerdo que la primera vez fuimos al Corralón a pedir ¿viste? estos detalles en la madera. No, nos decían, sí, la primera que pidió esto fue Carolina hace como 18 años. La verdad que fue una novedad. Como son cuestiones que, o sea, decisiones pueden llegar a cambiar como los mismos proveedores de madera o sea, ejecutan después el material. Perdón, tengo algo de ruido. Este es el dormitorio principal. La foto no dice mucho sobre la vista, pero efectivamente había una vista muy linda hacia el mar, tan linda que creo que la ventana esta era más chica y la agrandamos. Tuvimos que hacer como un equilibrio entre no perder el 100% y tener esa ventana. Y es eso, de esto nos dimos cuenta cuando la estructura ya está levantada y pudimos subir al segundo piso. Y entonces todas esas decisiones a priori, o esas intenciones de volumétricas y de visuales y realmente se verifican es como una satisfacción grande, porque la verdad que este dormitorio, si bien es un dormitorio chico, que no tiene muchas particularidades, tiene una vista hermosa y sin mayores esfuerzos, ¿no? No es que poner un dormitorio arriba conlleva tener una terraza gigante, sino que casi que no hay interferencia entre los techos y esa vista es la verdad que como nosotros nos parece un lindo resumen de todas esas decisiones que fuimos tomando. Estas fotos son fotos más en detalle, pero creo que siempre tratamos de contar un poco o resumir toda esa investigación o esa búsqueda sobre las texturas, los tonos, la modulación, cómo siempre esta modulación coincide con la modulación de la estructura principal. O sea, no hay arbitrariedad en cómo se colocan las piezas, porque es todo como una grilla que va como digitando todas las decisiones y que en algún punto obviamente no deja de ser como una prisión proyectual porque estamos como atados a esa grilla, pero también, o sea, simplifica muchísimas cuestiones constructivas, de cómputo, o sea, de gestión de obra, también incluso o sea, de construcción y de ejecución, porque no hay manera de que los gremios puedan malinterpretar porque saben que las piezas van donde van y que hay como una lógica que es mayor y que no que serve de guía. Estos son algunos encuentros y de nuevo insisto, esta es exactamente la misma madera, pero varía tratamiento, y acá también el esfuerzo en que no se vean en ningún momento tornillos o que las piezas parecen como si estuviesen apoyadas o pegadas. En realidad y también todo el tiempo usamos pegamento, pero hay también mucho esfuerzo en que se escondan. Estos son tapines de madera dura hechos para que ellos no se vean y todo el tiempo parezca que de esta sensación de piezas encastradas. Acá esta foto, pero acá sí se ve la tornillería, que se ve porque si en algún momento hay que sacar estas verticales para cambiar alguna tabla, era importante que estuviese. Y también es importante, todas estas son tornillos de acero inoxidable porque como les decía, si no duran nada. De nuevo, un encuentro similar. También acá hay mucha, o sea, nosotros estos detalles definimos cuando sabemos que la mano de obra los va a poder ejecutar, ¿no? Porque requieren muchísima habilidad, también requieren herramientas bastante complejas, son maderas muy duras, son difíciles de maniobrar, pero no quiere decir que
sea, que sea la única manera de trabajar en madera. O sea, hay maderas, en algunos momentos usamos piezas, piezas extra que pueden ser piezas metálicas. Es como que todo el trabajo que hacemos en madera está muy ligado a quién lo va a ejecutar. Y lo mismo en los interiores. Hasta ahí llegué. Muchas gracias, Franco, buenísimo todo ese Dejo de compartir. final de detalles. Deja de compartir si querés. Dale. Los detalles tal vez es como difícil demostrarlo porque es más del trabajo del día a día, pero en realidad también tal vez es muy aburrido como hablar de esos detalles pero es tan apasionante la construcción en madera y el día a día, esas soluciones, o sea, a nosotros incluso nos sorprenden cuando vemos que pudieron hacer ese encuentro, que pudieron hacer ese encastre, que las piezas terminan viéndose de manera como que es espectacular, y como nosotros estamos por detrás y sabemos cómo, o sea, muchas veces estar por detrás y saber cómo se hace es todavía más interesante, porque para llegar a hacer esos encuentros lleva un trabajo previo de preparación con una mecha primero más grande, después quería con otra mecha, después ir cortando tapines que son como esos circulitos de madera, ponerlos, después pulirlos, es como que lleva un trabajo que, viste, que acostumbrado, en realidad no acostumbrado, pero en comparación con otros sistemas constructivos es como que llama muchísimo la atención y lo hace como súper rico. Sí, también hay algo, como contabas vos, como de intercambio entre como el oficio como el saber de la mano de obra y el proyecto que se va volviendo como que se enriquece también, me imagino, para ustedes como proyecto a proyecto y también con la historia previa que ya tenían de parte de Carolina, pero es como un sistema que requiere de ambas partes, del que ejecuta y del que proyecta, como una sincronía para que se salga bien, y es como es un aprendizaje también para ustedes, me imagino, proyectar y estar en obra y ver el detalle y también saber qué se puede hacer y qué se puede pedir, parte como de esa conversación. Y lo loco es que generalmente los equipos con los que trabajamos, muchos obviamente vienen del estudio, de trabajo con Carolina, o sea, no es que fueron siempre equipos de construcción o sea, como digo, estos carpinteros de obra. Muchas veces fueron carpinteros de pergola, se acostumbra mucho el equipo de carpintero que hace pérgola, techos, decks, o sea, como mucho más específico, también el que hace puertas, ventanas, pero es como que el trabajo con el estudio y a medida que nosotros hacemos obras, como que se van como transformando en carpinteros de obra, pero hay mucho de la resolución sobre todo de los conflictos, es como que va en paralelo, pero nosotros tenemos que asesorarlos mucho en también cómo construir una casa en general, ¿no? Porque es como salto, ¿viste? Como el salto de escala, digamos, ¿no? Pasar de hacer un techo no es lo mismo que hacer un techo y las paredes, y lo mismo hacer una pérgola no es solo hacer una pérgola y la estructura de esa pérgola y el deck. Eh, yo creo que lo que es más interesante es entender que hay equipos que pueden hacer algo, o sea, que lo pueden ejecutar, pero hay otras cosas que no las pueden, o sea, que tal vez no son buenos y siguen siendo carpinteros, ¿no? Y excelentes carpinteros. Pero hay algo como viste, como esa fineza o incluso hasta la paciencia. Hay equipos que pueden coordinar una obra y pueden, por ejemplo, este equipo que hizo la casa en La Juanita, nosotros no encargamos, los muebles no lo pueden hacer. Están más acostumbrados a trabajar en obra que en taller. Entonces, muebles de cocina o muebles, o sea, también equipamiento no se lo encargamos. Y hay carpinteros que les encargamos
mobiliario que obviamente no pueden saltar de escala, no pueden salir a hacer una casa porque no tienen las herramientas y tampoco tienen como esa predisposición para trabajar en obra, ¿no? Lo lindo de las obras es que te convierten en carpintería, porque hay una tabla de corte, hay piezas de madera por todos lados, es como, son piezas, o sea, son obras súper limpias, porque básicamente es serrín, mucho más. Es como lindo el trabajo. No sé, me daba dudas de a qué nivel están redibujando y cómo es porque algo que también a nosotros siempre nos divierte de documentar, que como son dos piezas, eh, primero que es lo que estamos, mira, ahí llegó lo que estamos acostumbrados, pero por otro lado, o sea, que sean todas piezas y que esas piezas se vean todo el tiempo nos hace mucho más fácil el cómputo, el presupuesto, o sea, el entender cuánto vamos a necesitar para cada detalle, para cada obra. Es como, por eso me intrigaba si estaban dibujando pieza por pieza o estaban haciendo rectángulos que eran paredes, que también es la diferencia entre documentar en madera y otros sistemas. Lleva muchísimo más tiempo documentar en madera porque es piecita por piecita. Y ahora los primeros trabajos, bueno, nosotros hacemos un trabajo que es anual sobre la casa, entonces son estudiantes de primer año y vamos como a través de estudiar un caso de arquitectura atravesando como todos los sistemas convencionales de representación, tratando de también sacarlos un poco de la convención y llevándolo un poco más también a la construcción geométrica. El primer trabajo que hacemos, después igual les voy a compartir para que vean un poco las cosas que están haciendo, pero el primer trabajo es, hacemos una serie de plantas, entonces hacemos como, entendiendo la planta como una sección horizontal, hacemos plantas a distintos niveles para ver cómo va variando como esa envolvente a distintas alturas de la casa, y siempre trabajando sobre como este concepto del replanteo, entonces trabajando sobre como la construcción geométrica y la arquitectura sobre eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes están trabajando mucho sobre problemas de grillas y de modulaciones y de cómo está regulada esa geometría a partir del módulo, así que están, ahí André va a presentar un poco, están dibujando ahí como esa medida todo el tiempo. Con niveles por ahora como aproximaciones generales. Después hicimos todo un trabajo sobre la construcción de las vistas, entendiendo también las vistas como un despliegue de todas las caras que se necesitan para construir ese volumen, entonces hay trabajos que empiezan a ver no solo las vistas como ortogonales, sino todas las caras, como un despiece de todas las caras de los volúmenes, y hasta ahí llegamos ahora, y ahora vamos a empezar con un trabajo ya sobre el volumen, y vamos a como reunir todas esas caras en unas axonométricas, y después el trabajo se va volviendo cada vez más particular, porque después trabajamos sobre perspectivas, sobre cortes perspectivados, trabajos sobre paletas de materiales y detalles, sobre el problema de la sombra, de la luz y la sombra, el ingreso con el asoleamiento. Bueno, vamos trabajando como distintas cosas, pero ahora están como en esa cuestión más macro como de la organización geométrica, y bueno, bastante ahí tratando de encontrar, que en esta casa es bastante evidente el problema del módulo, como que aparece enseguida, pero bueno, ahí como distintas estrategias para ver cómo medir la casa con relación a la hoja, ¿no? Como cómo trasladar la medida del documento, que es como este dibujo que ustedes publican, y poder como replantearlo y entender si hay como grillas, ejes, marcos que permiten como tomar las medidas. Como imaginar ese trabajo del replanteo en el terreno, como en un papel en blanco, y empezamos como desde ese lugar. Te quería terminar de presentar al equipo docente, que antes no lo hice, como por ahí estaban Rosendo Bagliano, Diego Alcázar y Ceci Uberman, y quería también abrir para todos los que tengan preguntas, comentarios. Los que se animan, prenden el micrófono, si no las dejan por el chat y las podemos ir pasando, pero aprovechen que había también muchas preguntas, puede haber preguntas muy particulares de cosas que no sabían cómo eran,
o preguntas más generales, pero bueno, para que puedan empezar a hablar también los estudiantes. Yo tengo una pregunta sobre el caso. O sea, se nota, tipo, viendo desde la planta, como fotos desde el exterior y el interior, que la casa está trabajada sobre una serie de grillas. Y me da curiosidad, no me deja dormir. Está separado a 61 centímetros y no 60 o 50. ¿Por qué Bueno, 61? eso está, gracias por la pregunta. Eso yo decía 2 pies. 2 pies son, cada pie es 30,5 centímetros. Por eso 2 pies son 61 centímetros. Por eso son 61 centímetros. Y en realidad eso está pensado sobre todo por los fenólicos. O sea, justo no particularmente en este caso, pero ahora en muchas casas que estamos haciendo, que estamos como haciendo trabajo en producir algunas cosas en taller. O sea, hoy lo que estamos haciendo en las paredes, no las paredes completas, sino no todos los layers de las paredes, pero sí los bastidores y una primera capa de fenólico las hacemos en taller y después se llevan a obra una vez a la estructura principal. Eso lo hacemos en taller y lo de los 61 centímetros tiene que ver con que los fenólicos vienen de 4 pies por 8, o sea, de 1,22 por 2,44. Y muchos de los materiales vienen en esa medida que está atada a medidas de container. Entonces por eso está modulado en 2 pies, en 61 centímetros. Eso, Ok, muchas sí, gracias. es rarísimo, pero en realidad tiene que ver con... Algunas veces, por ejemplo, si van a hacer terminación, hacemos de 60 pensando que se puede cortar como 1 centímetro por si las placas no vienen perfectas, porque muchas veces las placas vienen impecables, pero está está atado al material. Y en eso Franco pensaba, cuando hacen la documentación, cómo trabajan con la unidad del pie o con centímetros y después se traduce como en la conversación con el carpintero, como ese pasaje. No, es un poco, o sea, nosotros en realidad documentamos en centímetros, o sea, por ejemplo, el protocolo lo tenemos en metros, eh, y hablamos de pies en algunos casos y en otros casos no, porque también, o sea, hablamos de pies para esto, para fenólicos y, por ejemplo, cuando pedimos precios de madera, precios de madera nos pagan por pie, pero, pero después cuando hablamos de pulgadas, ponerle de piezas 2x4, 3x8, 8x8, o sea, la pulgada depende mucho si es pulgada cepillada o es pulgada sin cepillar. Entonces, cuando es pulgada cepillada, no es 2,54, sino que ya sabemos que es o sea, son 2,1, y si hacemos 4x8 cepillados, pero, o sea, son cosas que parecen como una nerdeada total, pero después en el detalle uno en uno o sea, como que impactan muchísimo si son 5 milímetros más, 5 milímetros menos. Tal vez no para la estructura general de la casa, pero sí para el armado de ventanas, o sea, con piezas más. Entonces ahí, o sea, ahí con los carpinteros es que hablamos en centímetros. O sea, muchas veces está como, bueno, pero en pulgadas, no, de 3x7. A veces, y en realidad, no sé, 3x7 tiene que ver con que son, no sé, 2,5 pulgadas por 6 y no sé cuánto. Y es como que hay todo el tiempo un doble idioma. Pero sí, los pies, las pulgadas y los centímetros se usan todo el tiempo y es como que hay que estar como, hay que tener velocidad para entenderlo porque si no es como que te perdés las conversaciones de repente, el que te la vende y el que va a ejecutarlo. Aprovecho. Bueno, nada. No, sí. Termina. Bueno, en relación un poco con la pregunta anterior, que está tipo la casa dividida en grillas, y es que se nota, sobre todo en los planos de planta, que principalmente las grillas están dadas desde el interior de la casa, puede ser. Porque vos ves, por ejemplo, una de las vistas de la pared, vos ves un cachito de, creo que son 5 centímetros, empieza la viga
perdón, viga no, la columna esta de madera, y ahí empieza la división de 61 centímetros, o no sé cuántos pies. Y se nota bastante que la grilla empieza como desde la pared terminada de adentro, y ahí empieza la grilla. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, se entiende. Eso tiene que ver con que o sea, no tiene que ver exclusivamente con el interior, pero sí con la estructura de las cubiertas, del techo, o sea, de la cubierta y los entrepisos. O sea, por eso en realidad aparece el módulo, aparece cuando coincide con los cabios que están por arriba, y viste que yo decía eso, que el único momento en el que el pino no está, como que no está agarrado y queda una arista viva, que son ahí en esas esquinas, ese pedacito que vos decís, cuando lo agarrás, cuando lo ves con la otra fachada, queda de nuevo ese pedacito, y esa es como la arista viva que queda. Ese es el punto, es como el único ajuste que hay, digamos. Pero está perfecta la observación, es como que la grilla no quiere decir que arranque en el interior, pero que está atada a la estructura principal de entrepisos y cubiertas. Y de ahí para afuera los espesores de paredes. Ok, gracias. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con la protección que se le dio a la madera. Vos decías que había una parte que estaba no protegida, que por ejemplo es la del acceso, esa madera que es de la puerta principal y bueno, de toda esa estructura. Y después, por ejemplo, la pérgola y el piso no están protegidos. Eso tiene una intención también de estética, de que el paso del tiempo, digamos, vaya como haciendo más clarita esa madera. No sufre la madera si no se la protege. Eh, no sé cómo fue esa decisión. No, sí, sí fue en realidad el único momento, o sea, obviamente los revestimientos, que es el revestimiento negro, ese sí está protegido con como una mezcla entre aceite quemado y una tinta natural. Y esa es una protección que no es una laca, o sea, de hecho, si uno le pasa el dedo, te quedan las manos un poco negras. Yo hablaba de la protección, o sea, sobre todo en la madera dura, que siempre es madera dura, que es esta madera dura, y que a propósito todo lo que son escaleras, pérgolas y todo lo que es la estructura principal, esos pilares y la viga, no está protegido, pero porque o sea, puede no estar protegido. O sea, es madera tan dura que a lo largo del tiempo no sufre para nada. O sea, es casi inmediata la oxidación. O sea, se pone gris, llega a la obra un color rojizo, marrón, y en 2 semanas a la intemperie se vuelve gris. Eso no es que el paso del tiempo es de acá a 10 años se va a poner gris, se pone gris enseguida. Y sobre todo los decks que reciben solo bien vertical. Pero, o sea, no la protegemos porque sabemos que no acusa, o sea, que no sufre a lo largo del tiempo. No la protegemos tampoco, que yo tal vez no quedó claro, pero una vez que uno le pasa una laca a estas maderas, si quieren le digo barniz, pues un barniz, o una vez que uno pasa un barniz, este barniz inevitablemente con el tiempo se descascara, y esa descascaración es mucho o sea, más difícil de soportar a la vista que una oxidación natural. ¿Entiendes? Entonces es como que con el tiempo habría que sí o sí lijarlo y volverlo a barnizar para que esté como, o sea, nunca volver al... Es como difícil mantenerla a lo largo del tiempo en el mismo estado sin volver a tratarla. Es como que se descascara y la verdad que queda bastante, o sea, no es bastante fea, pero queda, o sea, se nota que pasó el tiempo. Y a propósito nosotros, o sea, entonces, no, solo se trataron las piezas de madera dura, que eran esas verticales de arriostre, y lo que eran ventanas, nada más. Muy bueno, gracias. Por ejemplo, para puertas y para ventanas, o sea, más allá de que la madera aguante en el tiempo, la madera es muy rugosa, como que queda como rústica. Entonces puede llegar a pasar que sea difícil abrir, cerrar, o sea, correr, es como que por eso la protegemos. Sí, a su vez, yo te pregunto sobre eso. Las estructuras son de aluminio, igualmente, ¿no? En general, las que Sí. son de abrir. ¿Esa decisión es tecnológica por tema de aislación? ¿Porque no logran en madera construir
como algún sistema o es una elección estética? ¿De dónde? No, ¿De es dónde una, viene? es una elección sobre todo por, ¿cómo se llama? Por tecnología. Porque la verdad que no están más las ventanas de madera, pero es muy difícil, aún con los mejores carpinteros, o sea, es imposible igualar las prestaciones de confort de las ventanas de aluminio de PVC. Y sobre todo con esto del paso del tiempo y el mantenimiento, o sea, las mejores ventanas corredizas de madera, aún así, que cada 2, 3 años hay que cambiarle los carros, porque llevan unos carros de bronce abajo, que aún siendo de bronce sufren mucho el clima, y nunca son tan herméticas como las ventanas de aluminio PVC. O sea, es muy difícil. Igual nosotros acá en casa, por ejemplo, tenemos una única ventana de madera, que es la ventana más grande de la casa, que es un paño corredizo bastante grande, y después ventanas puntuales de aluminio, y les aseguro que los días de tormenta, o sea, la ventana de madera, que es hermosa, chifla como, o sea, no es que hace ruido, pero entra un frío que viste que decís, ¿por qué no le hicimos aluminio? ¿Qué costaba hacer aluminio? Eh, es muy, yo qué sé, es puramente tecnológica, no quiere decir que nos gusten más las ventanas de aluminio. De hecho, el negro es para que se vean un poco menos, o por ejemplo los perfiles de PVC tal vez no los usamos por más de que sean, de que tengan ruptura de puente térmico, porque nos parecen todos toscos los de aluminio. No sé, en algunas obras donde da el presupuesto trabajamos con perfiles de aluminio superiores, y tampoco es que nos fascinan, pero bueno, o sea, es como todo el tiempo poner el confort por sobre una decisión estética. Perfecto, gracias. Hola Franco, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla, la presentación. Yo me voy a subir al tren de las preguntas técnicas y después una más que tiene que ver con el proyecto. En nuestra comisión tenemos también el caso de estudio y siempre hay una duda en relación a la evacuación de va primero la técnica, a la evacuación de los techos. Eh, ¿Son de libre escurrimiento? ¿Hay una canaleta que por ahí no se llega a ver en las fotos? No, los techos son de libre escurrimiento, y en principio teníamos diseñada una canaleta que era una canaleta externa, que era como una B, que teníamos tomada de algunas casas. En realidad la teníamos tomada, era un detalle que teníamos tomado de una casa danesa bastante conocida, que ahora no me acuerdo, pero estaba presupuestada, todo era como una canaleta de acero inoxidable, porque tenía que ser sí o sí acero inoxidable, pero que con el paso del tiempo y la casa, o sea, la casa estuvo terminada sin canaleta durante mucho tiempo, y la verdad que no, o sea, no nos generaba como una complejidad, o sea, no generaba como un vicio sobre la construcción de que ese agua, de ese libre escurrimiento impactara sobre, viste, como que nos generaba algún problema. Más allá de, obviamente, que cuando llueve a cántaros, o sea, uno no puede abrir las ventas. Puede abrir las ventanas, pero puede llegar a pasar que con el viento el goteo entre. Pero nada, no se puso la canaleta, y se quedó así sin canaleta. Y después hay una cuestión técnica que no sé si se llega a ver en los cortes, pero eh, los, los dos volúmenes de techo inclinado son cajas, o sea, son cajas puras, completas, y el plano, la cara superior está, o sea, está como, de alguna manera está completamente aislada, o sea, es toda una caja revestida en Tyvek, por lo tanto a la entrada de agua funciona, o sea, es toda hermética, se podría haber dejado así revestida en papel, la capa y el techo le gana a las otras dos paredes, o sea, no hay, no sé cómo decirlo, no hay babetas, digamos, las babetas son simplemente para cubrir la onda de la chapa. Entonces hay muy pocas posibilidades de que entre agua, por eso no, nada, está resuelto así. Eso fue una decisión, incluso una decisión que tomamos en obra, de cuál era la mejor manera, si hacía falta hacer como una carga perimetral y una babeta y todo, y llegamos a la conclusión de que era mucho mejor que la chapa del techo fuese de pared a pared, y así no íbamos a tener ningún tipo de problema. Bueno, buenísimo, re claro además.
Bueno, y la otra que tenía que ver más con el proceso de proyecto, vos hiciste bastante énfasis en el tiempo que les demandó preparar la documentación para poder después pasar a la obra con este nivel de precisión. Quería preguntarte un poco más, como si se puede ser más específico, bueno, fueron tantos meses y demás. Y después como lo que acompaña o lo que precede a poder documentar una casa así con este nivel de definición, o digamos, siempre está el chiste de cómo se hace una casa por primera vez, digo, para las nuevas generaciones o los chicos que están empezando a proyectar, como cómo se construye una casa y está el chiste de que tenés que hacer una antes, como es un latiguillo que queda dando vueltas ahí. El tiempo, la verdad que no, estoy pensando, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más o menos? O sea, es uno el tiempo que nos llevó en ese momento esa y es otro el tiempo que nos llevaría ahora, porque ahora estamos como, ahora nos pasa, y arranco de atrás, ahora nos pasa que, por ejemplo, cuando nos encargan proyectos que no son exclusivamente en madera o que nosotros no logramos llevarlos al sistema constructivo en el que, no es que es el único en el que nos sentimos cómodos, pero en el que estamos como habituados a trabajar ahora, nos cuesta, por ejemplo, o sea, nos cuesta muchísimo ahora documentar una casa en construcción tradicional, o sea, nos cuesta muchísimo. Es como que tenemos que cambiar la cabeza por completo y en cambio estamos desarrollando como una serie de proyectos de escala similar a la casa de la Juanita, que son casas que se tienen que construir muy rápido, proyectar muy rápido y terminar muy rápido porque estamos muy marcados por una lógica, por un contexto de temporada, digamos. Todas las casas se tienen que terminar antes de las fiestas, porque si no, no sirve. Entonces es como que cuando ahora nos encargan esos proyectos, tenemos todo tan seteado y detalles y tipos de muro y incluso modelos de piezas de documentación tan armados que nos lleva muy, muy poco tiempo. Esta casa en particular, o sea, fue bastante rápido porque la documentamos con Delphi mano a mano y básicamente era lo único que hacíamos porque estábamos como obsesionados con eso. Eh, Delphi estuvo más en el uno en uno, eso que les decía, esos detalles de encuentros, de cubremochetas, que le llevó tiempo, pero ya venía de una casa que habían hecho acá con Carolina, que ella dice todo el tiempo que casi abandona la arquitectura por culpa de esas ventanas, que fue una casa que proyectaron también casi todo en madera, pero que el problema fue que fueron cambiando los perfiles de aluminio a lo largo del proceso de proyecto, entonces todo el tiempo era revisar cómo eran esos rebajes sobre las mochetas para calzar las ventanas, que las ventanas además creo que venían armadas, no sé si de Buenos Aires, no sé dónde venían, bueno, entonces, no me estoy contando anécdotas, pero porque no sé cuánto tiempo nos llevó documentarlo, pero nos llevó bastante, no sé, nos debe haber llevado un par de meses documentarlo. Eh, y hoy esas casas las documentamos en un par de semanas, por ejemplo. O sea, que no quiere decir lo mismo documentar que proyectar, ¿eh? Lo que pasa que también de esto, que tal vez sirve como consejo, o sea, cuando uno es tan consciente del material que va a usar y ese material y ese sistema constructivo tienen tantas leyes propias, es de alguna manera más fácil porque sirve de guía, ¿no? Entonces, muchas de las decisiones que nosotros tomábamos estaban de alguna manera agarradas a una lógica constructiva y una lógica material y por lo tanto no perdíamos tanto tiempo en decisiones ¿viste? De cuánto mide, si más, si menos. Es como que en ese sentido la modulación no es una modulación por trabajar con una grilla, una grilla arbitraria, sino que es una grilla que está atada al material y entonces simplifica mucho. Es como que la hoja en blanco no existe. O sea, primero que las decisiones estaban muy atadas al terreno y al programa, pero también el material daba muchas pautas y no arrancamos, o sea, como en blanco. Bueno, clarísimo, muchas gracias. No se cortó, ¿no?
¿Es solo silencio? Es silencio. Ah, Sí. está bien. Estaría bueno que los estudiantes abran los mics y pregunten quiénes están trabajando con el caso y quiénes no. Yo, ¿qué tal? Como muy linda la charla y la explicación. Bueno, yo estoy con este caso y tenía una pregunta que era algo que, no sé, viéndola me había llamado mucho la atención, no tiene quizás que ver con la materialidad ni nada por el estilo, pero mi pregunta era si se había pensado en algún momento para la casa algún tipo de recorrido em, específico, digamos, como eso, si se había pensado algún recorrido para la vivienda, digo, cómo recorrerla o algo así, similar. Eh, bueno, gracias por la pregunta. No particularmente un recorrido. Tal vez sí eso que comenté de que la posibilidad de que se salga, o sea, de distintos lugares porque hay algo de las casas de verano que obviamente van mutando según el uso y no es que necesariamente se entra por una puerta, más allá de que la casa tiene una puerta de entrada, eh, y que cerca de esa puerta de entrada está el teclado de la alarma, que es casi pero es algo técnico, pero nuestra idea era que se pudiese circular a lo largo del terreno y sobre todo hay algo y esto sí fue charlado con mis padres, la escalera de acceso es una escalera alta porque obviamente hay tanta diferencia entre el cero sobre la calle y esa planta baja o sea que es una escalera que en algún momento a ellos les preocupaba si todo el mundo tenía que entrar por esa escalera, si había alguien que no podía entrar, o sea, o si tal vez les daba de alguna manera fiaca subir la escalera para entrar a casa. Y entonces por eso sí hablamos todo el tiempo de que puedan recorrer la casa por un costado y llegar al fondo sin tener que pasar por esa situación, sino poder subir uno o dos escalones, o sea, aprovechar los desniveles para no sí o sí tener que subir por adelante, digamos. Pero no había un recorrido, no es que había como una vocación de generar un recorrido. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la charla. Yo tenía una pregunta que es, ¿cómo es construir afuera? ¿Cambian las normas, los códigos? ¿Cómo es ese tema? No sabía bien. No, tampoco están afuera, es todo bastante parecido, estamos como enfrente, nomás. Pero no cambian las normas. Yo siempre les digo acá, o sea, como nosotros estamos acá, hay muchos colegas que nos llaman y nos preguntan o tienen proyectos acá, y yo les digo que acá está todo, o sea, que justo nosotros, Punta del Este, todos estos balnearios, está de alguna manera todo hecho para facilitar la construcción, porque es una fuente de inversión muy grande y una fuente de entrada de dinero muy grande. O sea que casi no hay trabas desde lo administrativo, desde lo si quieren, burocrático. Sí hay algunos lugares, algunos terrenos en los que trabajamos que por estar en áreas protegidas o por estar sobre médanos, o sea, todos los terrenos que están sobre los médanos, sobre las dunas o áreas protegidas como Laguna Garzón o Laguna de Rocha, tienen que pasar antes de entrar a la intendencia, que sería la municipalidad, tienen que pasar por DINAMA, que es el ente que regula, los predios costeros de lagunas y demás. Eso tiene como algunos mecanismos para estudiar el impacto ambiental de las construcciones, que generalmente en viviendas obviamente es mínimo, pero y que tienen que ver con respetar la vegetación. Yo no lo comenté un poco lo de los pinos que no son autóctonos, pero por ejemplo nos tocó trabajar en Laguna Garzón, en un terreno en el que para hacer una casa mínima de 30 metros cuadrados tuvimos que hacer impacto ambiental, y me acuerdo que había 10 pinos en el terreno que, o sea, tranquilamente podíamos tirarlos, porque como no eran autóctonos o sea, no tenían de alguna manera ninguna prioridad de respetarlos, pero me acuerdo, unos cactus y algunas cruz de espina de la cruz, se llama, que si las tocaban, viste, si la casa las llegaba a tocar o se acercaban, era dramático.
Esos son las únicas trabas que puede haber. Y después, algo sí que es particular acá de Maldonado, que las instalaciones sanitarias son completamente distintas. Bueno, no completamente distintas, pero son mucho más puntillosos en revisar las ventilaciones. Acá no hay, en muchos de los terrenos no hay saneamiento, entonces son todos pozos ciegos. Esos pozos ciegos tienen que ser sí o sí impermeables. ¿Cómo son las ventilaciones? No sé, hay cuestiones aburridas como que las piletas de cocina acá tienen una grasera, que es como una cámara séptica en sí misma solo para la pileta, que también tiene que estar ventilada. Acá las casas generalmente tienen como unos caños de PVC que salen por todos lados, que son las ventilaciones de todo lo que hay, porque son hiper exigentes en cuanto a eso. Después no hay nada técnico. Solo para construcciones así en seco hay que presentar un cálculo de transmitancia térmica y un cálculo acústico, nada más. Ah, ok, gracias. Claro, porque yo sabía que depende del país, como que cambian las alturas de las instalaciones, por ejemplo, y eso, y quería saber en el caso de allá. Así que gracias. Sí, Franco. Entonces, yo le consulta sobre dónde se ubicó el tanque de agua, como para poder llegar a unitario, que se ve como en parte de abajo del agua, del suelo. No escucho, o sea, se cortó un poco, pero preguntaste por el tanque de agua. No sé si anda mal mi internet o... Creo que Sí, 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 se le cortó se, todo. se Por eso- cortó. El tanque de agua, no hay tanque de agua. Ahí sí, ahí responde, sí, sí. No hay tanque de agua, es directo de red. No... Por ejemplo, esa es otra de las cosas. Acá no hay una ley que diga que uno no se puede conectar directo de red, porque el consumo es muy bajo, entonces no. Y la presión es tal que llegaba al baño de arriba, pero o sea, la ducha del baño de arriba tira agua como si fuera con un turbo. No hace falta presión extra. Lo que sí no son los tanques, pero los termotanques están ubicados abajo, donde estaba el tabique ese. El tabique ese de Arriostre abajo es una C, es como un nichito, una salita de máquinas que tiene los dos termotanques. Y no, creo que solo los dos termotanques. Y habíamos dejado previsto el lugar por si hacía falta una bomba, pero no hizo falta. ¿Hay otra pregunta acá en el chat? Si al usar madera local se abarataron los costos de la obra, los costos en la obra. Esto tal vez es importante. Uruguay tiene producción exclusivamente local de pino y eucaliptus, nada más. El resto de maderas y sobre todo el resto de materiales son todos importados. O sea, es un mercado básicamente de importación y de producción exclusivamente de algunas cosas. Entonces, obviamente el pino que usamos sí es nacional, pero el resto de las maderas son importadas. Mazaranduba es importada de Brasil, por ejemplo. Pero no hay mucha, no es que, y eso obviamente lo evaluamos todo el tiempo, el impacto de las importaciones y el traslado de materiales, pero no hay mucho que hacer acá, porque todo es importado, digamos. Desde el cemento, el Portland, hasta los ladrillos cerámicos, es como que todo es importado. Hola, ¿cómo estás? Horacio, mi nombre. ¿Cómo va? La duda mía es cómo es cimientos en arena, cómo se genera la estructura para que no se debiliten las esquinas o se hundan. Bueno, contaba un poco al principio cuando mostré esa foto. Estos son apoyos puntuales, son como unos patines de 80 por 80, con unas bases puntuales en cada una de las columnas, y que no están fundadas todas a la misma altura, porque era ridículo pensar que
las del fondo estuviesen fundadas exactamente a la misma altura que las de adelante. Entonces, como están todas copiando de alguna manera la geografía del terreno, sí o sí las tuvimos que arriostrar para que si en el caso de que hubiese como algún movimiento o algo, no se como desequilibrara toda la estructura. Pero de alguna manera siempre, o sea, siempre, en este caso, cuando son apoyos puntuales, fundamos así. O sea, tratando de copiar el terreno y eso. No tiene como algo, una particularidad, porque no es que son médanos que realmente sufran de alguna manera movimiento en el tiempo, porque no están expuestos ni a los vientos ni a las mareas, o sea, son terrenos de arena que están controlados. Ok, gracias. Nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Alguien que le haya quedado colgado, y si no, bueno, podemos como ir cerrando. Agradecerte de nuevo, Franco, y también a Delfina por la charla. La verdad que está buenísimo cuando, además de contar en primera persona como el proceso, pueden abrir un poco como como el interior del proyecto y ver como estas fotos de obra y el relato un poco también de cómo los problemas que aparecen se van convirtiendo en soluciones y en material de proyecto. Y para mí estuvo buenísima la charla y ver como todo ese trabajo material. Y me interesa también como esta cuestión de cómo lo presentaste, que me parece que tiene que ver con también cómo se desarrolló el proyecto, como ese salto de escala, ¿no? Como de la estrategia general hacia el uno en uno casi prácticamente, como si hubiera en paralelo esos dos trabajos, que me parece también para nosotros, para cómo estamos trabajando en el taller, es como también muy pertinente ese problema como de cómo la escala también enmarca como un problema de proyecto y se vuelve relevante cómo dibujar cada cosa y qué cosas entran en cuestión cuando uno va abordando las distintas escalas. Y en este caso como que pareciera que están como al mismo tiempo esa cuestión como del macro y el micro, ¿no? Como estar mirando lo general y enseguida como lo particular, que termina definiendo después también como el resolver en uno es lo que termina definiendo después el lenguaje, y eso que se ve tan sistemático en la obra requiere como pensarlo milimétricamente. Así que me parece que estuvo buenísimo como lo contaste desde ahí. Así que no sé si tienen algún comentario, y bueno, de nuevo muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que es un placer. Un solo comentario que me quedó y que tal vez les sirve y es interesante. Nosotros cuando documentamos documentamos estas casas, por ejemplo, hacemos un único dibujo, o sea, digo, un único dibujo. Documentamos un único archivo y de ese, sí, tal vez es un único dibujo. No es que hacemos aparte un detalle y la planta que va a obra es una planta que está como de alguna manera sintetizada, o sea, es siempre el mismo dibujo que está uno en uno, y de ahí vamos sacando distintas escalas de documentos, pero que yo lo encuentro bastante diferente cuando hacíamos documentaciones o cuando hacemos documentaciones de construcción tradicional o en hormigón, por ejemplo, que hay un detalle exclusivo de encuentro de cubierta, detalle de abertura. O sea, nosotros dibujamos todo pieza por pieza y entonces después depende del zoom que le hacemos al dibujo, casi como si estuviésemos dibujando, documentando en Revit, en AutoCAD, con algunos de esos programas, pero lo hacemos con programas tradicionales, digamos. Pero que creo que o sea, es verdad eso de que estamos todo el tiempo pensando en el uno en uno, no es... Y obviamente cuando uno dibuja a mano
yo veía los dibujos que están haciendo que son a mano, es muy difícil hacer ese zoom, o sea, pero la computadora permite eso de estar y en algún punto es como obsesivo, porque estás pensando, o sea, es difícil, nos cuesta sintetizar, pero bueno, o sea, es esto como comentario. Después cualquier cosa que necesiten a lo largo del ejercicio nos pueden pedir, nosotros encantados de colaborar. Sí, buenísimo. Franco, tengo una última pregunta. Sí. A la hora de construir, antes de empezar, ¿hicieron algún análisis de la tipología edilicia de la zona para más o menos ir acompañándola o fue todo en lo que querían sus padres, basándose en eso? No, ahí no, eso no entendí mucho. Perdón, pero no la... O sea, O si sea, sí, analizaron las casas de la zona, la tipología, para acompañarla y como integrarse en lo que ya existía en la zona, o si fue todo como querían sus padres, hablando estéticamente, por fuera. sí. No, la verdad que o sea, los requerimientos de mis padres no eran tanto estéticos, sino, la verdad que fueron muy pocos, fueron solo programáticos y bastante escuetos, nos dieron como mucha libertad en ese sentido. Y o sea, las casas de la zona es como ecléctico, es típico balneario, es muy ecléctico, hay de todo. No es que necesariamente haya casas sobre palafitos, que hay muchas, sobre todo sobre la laguna. Nos interesaba más trabajar con el material que estaba muy ligado a que la casa estaba inserta en un bosque y tal vez hay algo de esa verticalidad de los pinos que puede ser que esté tomada, pero no había una referencia muy de tipología. Sobre todo fueron decisiones que fueron más respuestas al contexto y al sistema constructivo y al terreno que a una búsqueda tipológica. Muchas gracias. No. Bueno. Bueno, muchas gracias, Franco. Te liberamos y Saludos. seguramente te estaremos ¿no? escribiendo para pedirte alguna foto que no teníamos. Dale, cualquier cosa nos mandan. Nosotros encantados. Y muchísima suerte con el ejercicio. Y de nuevo, gracias por estar estudiándolo, porque para nosotros es un placer. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chau. Chao, Franco, gracias. Saludos. Gracias. Chao, saludos. Chicos, quédense Chao, un gracias. segundito, que así nosotros ahora van a ver que ya se publicó. Tienen para ver la teórica número 2 y después, cuando terminan con eso, conectan un ratito en las comisiones para revisar la próxima consigna y lo que tienen que traer para la semana que viene. Así que ahora, bueno, tómense un pequeño descansito y miren la teórica y después nos encontramos un poco más tarde. Pero bueno, ya espero que les haya gustado la charla, son oportunidades que están buenas para conversar así uno a uno con los autores de las casas, como poder entender que es una práctica cercana, que no son como cosas que estamos estudiando abstractas, sino que son como muy, como escuchar estos relatos sobre los proyectos muy desde el hacer, así que nos gustaría después también, seguramente la semana que viene, tener sus devoluciones y sus comentarios, y dentro de 15 días tenemos la siguiente charla de Griselda, del estudio BAC de la Casa Rodney, así que, bueno, vamos a tener otra oportunidad más este cuatrimestre, y las otras 2 casas en el próximo, así que espero que les haya gustado. Sí, estuvo re lindo para mí también, estuvo bueno. Y abordó algunos problemas que se venían planteando en el taller, así que creo que estuvo
estuvo muy bueno. Respecto a la teórica lucro que está planteada para las 11, lo que podemos hacer es publicarla igual ya. Ok, sí, ¿no? La publicamos así quien quiera ya puede empezar a verla. Sí. Y nos vemos a las 12 en mi comisión, ¿sí? Tienen, la teórica dura 1 hora, responden el cuestionario, pueden descansar unos minutos y nos vemos a las 12. ¿Ok? Hacemos igual para mi comisión, por favor. Bien.